Y es hora de recibir en nuestro estudio al señor intendente de Montevideo, Mario Vergara. ¿Cómo le va? Acá en punto. Doctor. Porque con él tenía la discusión sobre cuál era la hora exacta, porque es una persona... No, muy bien, ando muy bien. Contento de todo lo que estamos tratando de avanzar, de hacer. Y bueno, a disposición. Vamos a empezar por uno de los desafíos que planteaste, o planteó el Frente Amplio entero en la campaña electoral, que es el de la limpieza de la ciudad. Claramente estaba en las encuestas como una de las preocupaciones más extendidas en Montevideo, y además el problema era evidente, no se necesita una encuesta para darse cuenta que había problemas con el tema de la limpieza, y rápidamente vos tomaste la iniciativa de hablar directamente con el presidente, con el Poder Ejecutivo, para que Leonardo Herú, que había sido el responsable de esa suerte de milagro de Canelones de resolver el tema de la limpieza, dejara el Ministerio de Ambiente, donde había sido designado, y fuera a encargarse de esta política en la Intendencia de Montevideo. Efectivamente, Herú tomó esa responsabilidad de la Intendencia de Montevideo, y ahora en estos días empezaron las primeras, creo que en el barrio del Cerro, empezaron a entregarse estos contenedores domiciliarios, que es una estrategia distinta, y que me gustaría saber cómo va a seguir y cómo están evaluando ya el primer impacto cuando a la gente le llegaron con un contenedor, este para usted, este para su casa, este para la otra. Bien, efectivamente la limpieza es la prioridad porque la gente marca que el tema de los residuos es prioritario, ¿verdad? En las encuestas que la Intendencia hace más de 30 años de monitoreo de opinión pública, muchas tareas de la Intendencia son bien valoradas, espacios públicos, políticas culturales, políticas sociales, de turismo, policlínicas, pero el más deficitario con luz era el de la basura. Yamandú decía que bueno, que me lo había secuestrado a Herú, y algo de eso de repente hubo, así que tuvimos la suerte de que Herú aceptara, digamos, la posibilidad de conducir el Departamento de Desarrollo Ambiental en la Intendencia, y a muy pocos días de asumir en el mes de julio, a poquitas semanas fuimos a la Junta Departamental de Montevideo a presentar con Leonardo, con Chiara Fioretto, la directora de limpieza, la estrategia de desarrollo ambiental para los 5 años. O sea, rápidamente presentamos en la Junta el plan, el programa vinculado a limpieza, a residuos y acciones contra el cambio climático. En materia de recolección de residuos, la estrategia central es justamente un cambio en la ingeniería del asunto. La parte de residuos no es solamente la recolección, ¿verdad? Pero concentrémonos en la recolección, que si se quiere es lo más visible para la gente. Después está la disposición final. A la disposición final está la clasificación en origen, todo interactúa, ¿verdad? Si en origen, en casa, en el comercio, en la empresa, en el edificio, se clasifica mejor, va más residuos a las plantas de reciclaje, a las plantas de compostaje, y menos a enterrarse en Felipe Cardoso. Y en esas plantas hay cientos de puestos de trabajo, principalmente de cooperativas de clasificación. En recolección, la estrategia principal es ir al esquema que efectivamente está funcionando en Canelones y que ya también está funcionando en algunos lugares en Montevideo. Por ejemplo, en el pueblo de Santiago Vázquez, en Abayubá, en San Bartolo, en Nuevo Llamas, que es ir hacia los contenedores intradomiciliarios o intraprediales en edificios, cooperativas, complejos habitacionales. En general, un contenedor para el reciclable y otro contenedor para el resto de los residuos, y paulatinamente ir retirando los contenedores de la vía pública, porque parte del diagnóstico era que había mucha basura durante mucho tiempo en la vía pública. Esa es la estrategia central. En los primeros 3 meses, antes de que empezáramos ahora con la distribución de los contenedores, habíamos tenido una mejora sustantiva
en la recolección, porque hubo, con Leo a la cabeza, cambios en la ingeniería y en la organización de la recolección, y habíamos pasado de un promedio de 3.600, 3.700 contenedores diarios a 4.400 contenedores diarios al tercer mes. Eso en octubre obviamente cae, pero asociado al preconflicto, digamos, que tenemos con ADEOM, pero ya el cambio de ingeniería ya estaba dando una mejora en la materia. Y ahora aspiramos a que, a medida que avance la distribución gratuita, por supuesto, de los contenedores y de las composteras, las cosas van también a tener buenos resultados. Empezamos por el Cerro. Los tres primeros barrios son el Cerro, Capurro y Bellavista. Mañana, por ejemplo, se van a estar entregando contenedores prediales en la zona de Euskal Herria. O sea que bueno, vamos a ir paulatinamente con esa distribución y la zona retirando de Euskal Herria, los edificios. Sí, claro, pues son contenedores prediales, ¿verdad? ¿Esa va a para ser edificios. la solución también para la zona céntrica? La tónica general es esa, Porque la de ir a... O sea, en todas las zonas puede llegar a haber un poco de todo, depende de cada hogar, depende si hay edificios o no. Donde hay edificios vamos más a los contenedores de predio, digamos, de uno para el edificio, son más grandes obviamente, uno de reciclado, otro del resto de los residuos. Pero en las casas vamos a los domiciliarios. Algo que ha trascendido, cambiando de tema, dentro de estos primeros meses de gestión, bueno, ustedes mismos lo han dicho, ustedes me refiero a las autoridades de la Intendencia, vos, que recibieron la Intendencia con una situación, con números rojos, ponele, o números muy complejos. Y eso justifica algunas medidas que están tomando de austeridad o de reestructura, en fin, están las horas extras. Creo que es un poco ambienta el conflicto o el preconflicto con ADEOM. ¿Qué situación tenía la Intendencia y qué medidas están tomando, Mario? Bueno, efectivamente el panorama financiero era complejo. Los números del año 2024 que se presentaron en junio del 25 a la Junta daban cuenta de un déficit de orden de los 90 millones de dólares, que es una cifra bastante significativamente más alta de los déficits que históricamente tenía la Intendencia. Con un panorama financiero complicado, por múltiples razones que hemos discutido también a nivel mediático, ¿verdad? El retiro de apoyo del gobierno central, el tener que salir a poner recursos durante la pandemia cuando el gobierno retaseaba recursos, el tener que salir a poner recursos en la crisis hídrica, algunas medidas que disminuyeron el pago de gobierno a la Intendencia de la tasa de saneamiento, una decisión judicial que eliminó la tasa de inflamables, también el hecho de que no hubo apoyos para los financiamientos. No tuvieron los votos. Solamente una parte del préstamo del BID que fue para saneamiento se votó en la Junta, pero un préstamo de CAF de 50 millones no se votó, la otra parte para limpieza justamente del BID no se votó, y obviamente no había ambiente político para que la Intendencia formulara propuestas de fideicomisos o fondos, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, se llegó sí a un panorama muy complejo en materia financiera, que nosotros interpretamos es de corto plazo, que nos llevó sí a tomar medidas de ordenamiento financiero sin bajar salarios, sin tocar derechos, sino más bien en la reducción de horas extras, de sexto día, en la parte de trabajadores, pero también una reducción de pagos acordadas con las empresas de gran porte, incluyendo una prórroga del subsidio, del 10% del subsidio al boleto. En lo que son las medidas que se hicieron vinculadas a empresas,
De los 19 millones de dólares que estimamos van a impactar las medidas en un plazo de 6 meses. O sea, estas medidas tienen vigencia hasta el 31 de marzo, porque el diagnóstico es que el problema es de corto plazo. De los 19 millones de dólares, 15, casi el 80%, responde a las medidas vinculadas a las empresas. Y 4 millones, 22%, a lo que tiene que ver con horas extras, sexto día y cosas por el estilo. Ese fue el paquete de medidas que debimos afrontar para ordenar el panorama financiero en el corto plazo. ¿Y por qué decimos lo del corto plazo? Porque una vez que tengamos el presupuesto formulado, que tenemos que presentar en enero, y diseñados los planes principales, que tiene que ver con limpieza, calle, veredas, saneamiento, etc., el panorama de endeudamiento de la Intendencia de Montevideo es muy bajo. O sea, el peso de amortización de intereses en el presupuesto de la Intendencia es muy bajo. La Intendencia tiene un muy bajo endeudamiento, entre otras cosas porque en todos estos años prácticamente no se pudo endeudar. Y eso entonces nos da una perspectiva de mayor holgura, más halagüeña, pasado este corto plazo, porque ahí sí entraremos en el circuito, digamos, de poner sobre la mesa los planes concretos. Ya el de limpieza está sobre la mesa, el de calle, el de veredas, el de saneamiento. ¿Vas a plantear un nuevo acuerdo con el Banco Interamericano, un fideicomiso? Ahora yo creo que se acaba de aprobar uno en Canelones. Sí. ¿Vos tenés pensado...? Cuando digo nuevos financiamientos me refiero contratos con los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, CAF, pero necesitas los votos. Sí. Y también algo en formato de fondo con fideicomiso. O sea, la gestión financiera toma en cuenta todas las ventanillas posibles. Y nosotros no tenemos por qué ignorar ninguna. Todo eso, sobre todo lo que tiene que ser repagado más allá del periodo de gobierno, requiere en la Junta una mayoría especial, requiere 21 votos, mientras el Frente Amplio tiene solo 17. ¿Y cómo ves a la oposición para...? Nosotros desde el inicio hemos tendido la mano para tener un buen diálogo. Pero no pudieron poner un monumento a Ho Chi Minh. Bueno, pero no creo que eso sea por una cuestión de discusión en este terreno, ¿verdad? Lo de Ho Chi Minh, claramente, me parece insólito que no se haya acompañado, pero me parece que eso es parte de otro juego. No porque... Por ejemplo, tuvimos 21 votos, aunque en esas circunstancias no los precisábamos cuando se aprobó la línea de crédito del BROW. Pero además tenemos diálogo. Fuimos a la Junta cuando los ediles asumieron y tendimos la mano. Fuimos a presentar el programa de limpieza a la propia Junta. Fuimos cuando se nos convocó para explicar la línea de crédito del BROW. Hemos invitado a las cabezas de bancada de los partidos de la Junta a más de una reunión. Hace pocas semanas visitamos la sede del Partido Colorado, convocados por la departamental de Montevideo, el Partido Colorado. O sea, nosotros estamos en diálogo, tenemos en la propia organización de la Intendencia una figura que es el del coordinador institucional, que es Justo Onandi, quien queda como intendente cuando yo no estoy, que entre sus tareas es el diálogo y el vínculo sistemático con la Junta Departamental. Yo soy optimista y además te voy a agregar un elemento. Todos en la campaña electoral, todos dijimos, por la gente hay que resolver limpieza, calle, vereda, saneamiento. Por lo tanto, cuando formulemos esos planes con diálogo, si hay que ir un poco para acá, un poco para allá, con diálogo, pero si proponemos financiamientos para resolver lo que todos dijimos que había que hacer durante la campaña electoral, yo creo que es de coherencia que se apoyen esos financiamientos. Si no, habría que explicar
¿por qué no se apoya el financiamiento para hacer lo que todos dijimos que había que hacer? Nadie dijo, esto hay que hacerlo solo si ganamos nosotros, ¿verdad? Intendente, entre las políticas de ajuste o de reducción de gasto, ¿está la reestructura de TV Ciudad? No, no. Lo que está pasando y las noticias de estos días de TV Ciudad no responden a las medidas de ordenamiento financiero, sino que responden a una visión de nueva programación y de nuevo funcionamiento que tiene el actual director de TV Ciudad. Pero vos conversás con Siganda. Sí, claro. Yo me entero. Siganda tiene total libertad y a su vez total apoyo del lado nuestro. Nosotros no nos involucramos en cuestiones vinculadas a la gestión del canal, ni mucho menos a la programación y al tono informativo, ni nada por el estilo. Siganda tiene total libertad en ese sentido. Él plantea una reestructuración de la programación, como creo que normalmente se hace en los medios, ¿no? No veo que sea la primera vez en la historia que haya de un ciclo a otro, de un año a otro, una visión de que hay muchos programas que continúan, que tendrán nuevo ciclo el año que viene, y algún programa que se pueda interpretar, que se puede compartir o no la idea, pero el que toma las decisiones es él, que son ciclos que ya se van cerrando y aparecerán otros ciclos el año que viene. O sea, lo de TV Ciudad Lo es que ha un tema... trascendido de decenas de trabajadores desvinculados o a desvincular, despedidos, ¿eso es así? Despedidos no, porque despedidos implicaría una relación funcional, ¿verdad? Puede haber un caso o dos con ciertas peculiaridades, que puede haber una disminución en la carga horaria o cosas por el estilo, pero Rebaja de lo que salario. se trata, todo eso con los funcionarios no. Hay que recordar que recientemente en la administración anterior hubo una presupuestación masiva de los trabajadores de TV Ciudad, cosa que creo que fue muy positiva. O sea que la mayoría de los trabajadores son funcionarios y funcionarias, mantienen obviamente su relación funcional con la Intendencia en las condiciones que ya tenía. Lo que hay en los programas y en los ciclos son contratos que caen. A no ser que uno piense que una vez que hay un ciclo de un programa con determinados contratos, tenga que durar para toda la vida, digamos, cosa que no pasa en ningún medio, creo que es razonable un proceso en el que haya algunos contratos que caen, ¿sí? También no te olvides que TV Ciudad funciona una parte de trabajadores en lo que es un fideicomiso que se conformó a la hora de iniciar TV Ciudad. Ahí, en el fideicomiso, son relaciones en el sector, en el derecho privado, digamos, en donde ahí puede haber variantes porque son, en general, trabajadores que se asocian a ciclos, a programas concretos. Quizá no todos, pero muchos de ellos. Lo que sí están cayendo son contratos, y lo que ha planteado el director es de contratos de profesionales que están en ciclos que se van a cerrar, van a terminar en 2025 y no van a continuar en 2026. Habrá los mismos u otros profesionales para los ciclos que se inician en 2026. En los últimos años... Perdóname porque tu pregunta fue pertinente y yo quiero enfatizar. Bueno, gracias. Este proceso en TV Ciudad es fruto de una reestructuración de la visión del nuevo director. No responden a ninguna lógica de ordenamiento financiero ni de ajuste, porque el año O sea, que no viene, lo podemos emparentar con lo que pasó en M24, donde sus propietarios dijeron, estaba dando pérdida. No, para nada. Acá nadie está planteando que TV Ciudad el año que viene haya que recortarlo sustantivamente, ni mucho menos. Pero le hice trascendidos de 30 despidos, esos números. Sí. Por eso es que afinamos. Y hay preocupación en los trabajadores. Bueno, eso lo veo lógico, ¿verdad? Lo veo lógico. ¿Pero por qué lo ves lógico?
que la gente esté preocupada de si va a tener o no la continuidad de su relación laboral. La mayoría la va a tener y hay algunos que no, pero creo que tú que estás en los medios sabes que son ciclos lógicos que tienen los medios cuando alguien está contratado para un determinado tipo de programas. Esos programas a veces continúan y a veces no. En el periodo pasado, en el periodo de la intendencia de ingeniera Carolina Cose, TV Ciudad adquirió, creo yo, una preponderancia pública, tal vez podemos llamarlo así, niveles de rating que no había tenido hasta ahora, y tal vez un enfoque más periodístico, más de estar en la realidad con programas muy periodísticos, programas políticos, de análisis, que incluso hubo ediles de la oposición que atacaban directamente y otros. Ahora TV Ciudad va a adquirir, digamos, va a volver a ser como más cultural. No, o sea, va a ser cultural, pero la apuesta, entendés bien por supuesto, la apuesta a un canal que tenga una predominancia periodística va a seguir. Va a cambiar el formato, lo que plantea José Maciganda es justamente tener un formato diferente de la propuesta periodística que implica estar durante el día con distintos momentos de cuestiones informativas, ¿verdad? Con un informativo central potente, o sea que de ninguna manera se debilita el carácter periodístico del canal. Por supuesto, yo te propongo que invites a Josema y que él te va a poder explicar mucho mejor que yo. Pero Mario, cuando nosotros te invitamos, todavía no había trascendido esta información. No, pero me parece perfecto. Pero esto me parece que es muy relevante. Y te estoy dando perspectiva. Porque además, si bien una cosa es M24, que es un medio privado, y otra cosa es TV Ciudad, claramente TV Ciudad y M24, no solo ellos, pero durante estos años mostraron otra sensibilidad a los medios dominantes. A mí eso me parece un tema muy central para la gente que tiene... Claro, pero estás de alguna manera dudando de que eso vaya a seguir y yo te estoy reafirmando. Estoy preguntando. Y te estoy reafirmando. Está bien. Y yo estoy reafirmando que la apuesta periodística va a seguir firme y va a ser una de las identidades de TV Ciudad. Una última, Mario, así, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero me interesa mucho saber las propuestas que están manejándose en la órbita del Ministerio de Transporte, que han trascendido, soterramiento el 18 de julio, o para tener ese tipo de transporte, en fin, ahí. Son propuestas que están ahí en la mesa, que se van a ejecutar algo se va a ejecutar en este periodo. Algo se va a ejecutar, pero de dimensiones, ¿no? De dimensiones. Estamos coordinando, por supuesto, porque esto involucra la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones, el proyecto es metropolitano, y tiene una envergadura tal que solo con la concurrencia del Gobierno Nacional, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y Finanzas, va a ser posible. Estamos en diálogos justamente para afinar cosas que ya hay cosas acordadas y cosas que restan por acordar, de un proyecto amplio que va a llevar años, pero que va a apuntar a hacer más ágil el transporte en la zona metropolitana. ¿Qué es lo que está acordado? Que vamos a tener carriles preferenciales por avenida, el transporte colectivo, Avenida Italia y Yanatacio hasta el Pinar, 8 de octubre y Camino Maldonado hasta la zona de Zona América, campeón del siglo, ¿sí? Lo digo para que te emociones, y 18 de julio. Yo también. Por supuesto. Entonces, eso está acordado y hay que definir, bueno, en dónde viaja la gente, ómnibus articulados, creo que hay una inclinación más o menos acordada de que la mayor parte de todo este esquema va a ser con ómnibus articulados, quizá pueda haber alguna variante en alguna zona concreta, y después hay que pensar el durante el proyecto, porque uno puede acordar el dibujo final, y yo creo que en eso estamos bastante cerca, pero el tema es qué pasa en el mientras tanto. Ahí es donde entra también un tema que se está discutiendo, es de si en 18 de julio
va a haber o no soterramiento y si hay desde dónde. Porque obviamente es todo este proyecto Ahora, un van a ser soterramiento, años, ¿no? sí, pero un soterramiento es una obra carísima. Sí, sí. Por lo menos recuerdo soterramientos en Buenos Aires, el soterramiento del Tren Sarmiento, en fin, cosas que son obras de miles. Yo no soy experto en eso, Pero de la plata, pero la financiación, ¿de dónde vendría? ¿El BID? como yo digo a veces, yo no sé si es cierto, pero por las dudas repito, ¿viste? Sí. Yo no soy experto en eso, pero lo que tengo entendido es que 1 kilómetro de túnel, digamos, Sí. ronda los 100 millones de dólares. Todo 18 de julio son algo más de 3 kilómetros. Hay tramos, un tramo que se maneja pueden ser 2 y otro tramo 1 y poco, pero en todo caso, ahí hay dos problemas. Un tema de costos, como decís vos, que es algo que valoramos conjuntamente y ahí la palabra del Ministerio de Economía va a ser importante, más allá de que haya financiamientos. ¿Verdad? En estos días el BID aprobó una línea de crédito por hasta 500 millones. Por supuesto que todo el proyecto va a salir bastante más que eso. Hay otros organismos internacionales también un poco en las gateras para alimentar también ese financiamiento. Pero eso es pensando quizás en un proyecto que todavía le falta definir detalles que alteran bastante el tema del costo, ¿verdad? Todo es tema de costo y beneficio. El tema de soterrar o no 18 de julio, si vas por ómnibus articulados o no, todo es un tema de costo-beneficio. Y volvía un poco al tema de qué pasa durante el proceso de construcción de toda esta infraestructura. El proyecto no es solo infraestructura, porque si tenemos corredores preferenciales, tenemos que cambiar todo el diseño de las líneas de transporte colectivo alrededor para que alimenten los corredores y para atender zonas donde hoy el transporte colectivo de repente es deficitario. El durante es que la construcción de estas cosas altera sin duda la movilidad, altera los negocios. Imagínate 18 de julio, 8 de octubre, está plagado de negocios que si van a tener la calle levantada durante meses, bueno, tienen afectación, el gobierno tiene que asumir responsabilidad allí también. O sea, es un proyecto de gran envergadura. Lo que hay que hacer, creo yo, es etapabilizarlo, como se dice ahora, ¿no? Entender hasta dónde llegamos en una primera etapa en el marco de un proyecto amplio y largo que obviamente va a llevar bastante tiempo. Te había prometido que era la última, pero no quiero dejar de preguntarte algo que más le prometí a la gente que preguntar, porque había visto, creo que en una entrevista que diste en la Diaria Radio, y quería preguntarte esto. Dale. El lunes fue la presentación que hizo el PIT-CNT en el Paraninfo de la universidad sobre ya un diseño de aquello que era originalmente el impuesto a los ricos, o el impuesto del 1% al 1%, en fin, pero ahora con un diseño bastante más elaborado de sobretasa del impuesto al patrimonio a partir de... Y interpreté de tus dichos en la Diaria que lo viste como con buenos ojos. ¿Es así? El formato. Mi respuesta tenía que ver un poco con este tema y también la pregunta de si esto espantaba inversiones, que era un poco la... Y yo hice la siguiente disquisición. Sí. Cuando esto era una cosa de eslogan ideológico, bueno, eso tiene un contexto en donde los inversores obviamente miran con atención y con duda, no sea cosa que una perspectiva de avance, digamos, de una lógica que de repente puede cuestionar la inversión, no sea positiva. Pero yo entendía que en la formulación que estaba ahora sobre la mesa, en donde trabajó mucha gente, ¿verdad?, que es muy técnica en estos aspectos y también con visión política. Bueno, ahora el formato cambiaba, o sea que creo que se superaba esa lógica del eslogan ideológico y que este formato parecía más razonable porque era congruente con la estructura del sistema tributario. Lo cual, lo que digo con esto es pasible de ser analizado. Después habrá los expertos, el equipo económico, el Ministerio de Economía,
evaluarán, bueno, bondades y desventajas de la propuesta concreta. Pero vos como dirigente político también podés mirar y decir, ¿está bien rumbeado o no? Yo creo que todos compartimos el hecho de, primero, de que tenemos que tener un esquema tributario progresivo, cosa que es el esquema uruguayo. Nomás pensar en el IRPF que introdujimos en el primer gobierno del Frente, que la tercera parte del impuesto lo pague el 1% de los hogares con mayores ingresos y más del 80% del impuesto lo pague el decil más alto, da un carácter de progresividad. Todos compartimos que hay que atacar sin duda el flagelo de la pobreza infantil, ¿sí? Pero son cosas que a veces, como decía, bueno, si logro incorporar este impuesto, resuelvo. Bueno, eso ya es otra discusión, ¿verdad? Pero en todo caso, todos compartimos la preocupación. El formato que está presentado ahora hay que analizarlo porque, vuelvo a decir, es congruente con el sistema tributario que en su momento resolvimos en la reforma tributaria, pero los pros y contras, la verdad que yo no me lo he puesto ahora, cuánto se podrá recaudar, qué impacto puede tener, cuál es la verdadera base de esa sobretasa, porque da la impresión de que cuánto podés llegar, pues no estamos hablando de impuesto al patrimonio de las empresas, porque eso ya está. Es el impuesto al patrimonio de las personas, que en la lógica de la reforma tributaria había disminuido en la medida que se había instalado el impuesto a la renta, pero hay que ver cuál es la base de ese impuesto, qué efectos puede tener, pues si estamos hablando de inmuebles y depósitos bancarios, digamos, bueno, hay que ver, los inmuebles no se mueven por definición, los depósitos bancarios sí, o sea, hay que ver cuál es el impacto de esto y cuánto efectivamente se podría llegar a recaudar. Eso y otros aspectos operacionales los tiene que evaluar el equipo económico, los técnicos, ¿verdad? Sobre eso ya no estoy en condiciones de hacer un juicio definitivo sobre eso. Muchas gracias, Intendente Mario Vergara, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos con Gol en Contra a cargo de Carlitos Barceló y enseguida volvemos con más Legítima Defensa.